Hola, buenos días. Pues nada, pues el día de hoy, espero que todos estén muy bien. El día de hoy estamos, Pablo y mi persona. Vamos a tener un webinar técnico relacionado con el análisis forense con Central One. Vale. Entonces, antes de la parte pues, práctica, que estoy seguro que es lo que todos quieren ver, ahí me gustaría darle una introducción teórica, ¿no? Con unos pequeños conceptos o información que es muy interesante que conozcamos o que en algún momento profundicemos. Bueno, como ya conocemos, nuestra consola, aparece en la parte de incidencia todo el resumen de las incidencias que hemos tenido en nuestra consola, un filtro. ¿Ok? Entonces, eh, ahí también tenemos un detalle del fondo ocurrido y todo ese tipo de cosas que rápidamente nos permiten, como vienen agrupados por un hub, atenderlas de manera inmediata y facilitándonos el seguimiento y la atención de esa incidencia. Entre los valores que ya conocemos, cuando vemos el detalle de una incidencia, ¿vale? Cuando llegamos a esta parte, el fabricante suele llamarla como los detalles para la parte forense. Hay un valor aquí que es muy interesante de conocer, ¿no? Que es la clasificación. Entonces, esta clasificación, ¿vale? Y dependiendo de la detección que vayan haciendo diferentes motores, puede ir cambiando. No sé si alguna ha tenido la oportunidad de que de repente una incidencia es malware y después cuando es mitigada de manera automática cambia a ransomware. Ok, entonces no sé si les habrá pasado, pero es muy interesante esto. Y esto tiene un porqué, porque dependiendo de la detección o de quién haga la detección, pues puede ir modificando esa clasificación. Entonces, más allá de que conozcamos lo que significa, que lo voy a dejar aquí compartido, qué significa cada una de estas clasificaciones, está en la priorización que se da para este tipo de clasificación, ¿no? Entonces, pues el primer motor, que es la detección que se hace en el primer momento, da la primera clasificación. ¿Vale? Seguidamente, si la IA estática, ¿vale? Es conocida, este hash o la información que sea, puede mejorar esa clasificación, sería la segunda manera de clasificar. Si el archivo no, si la detección no tiene archivo o tiene una relación con un motor de comportamiento dinámico, pues ya al tener ese comportamiento y según lo que vaya haciendo, pues tendrá una clasificación más específica. Perdón, nos dicen que se oye súper mal. ¿Es así? A ver, vamos a ver si esto, micrófono. Hola, hola. ¿Se escucha mejor? Soy raro. Parece que sí. Sí, Vale, muchas gracias, José. Pues bueno, voy a continuar. Ya escucho perfecto. Gracias, Mario. sí. Vale, yo voy a dar un resumen rapidito de lo que había comentado antes. Vale, había comentado un poquito de la parte de incidencia que está relacionado con el tema de la parte forense que vamos a tratar hoy. Muy rápido. Conocemos esta consola, donde está el resumen de todas nuestras incidencias según el filtro que apliquemos y el estado donde están. Vienen agrupadas por defectos por hash para facilitar la atención, la mitigación y el seguimiento. Cuando hacemos clic, tenemos un resumen rápido de qué dice qué ha pasado, ¿vale? Donde podemos ver qué equipo fue, quién fue el que lo detectó, qué acciones o mitigaciones ocurrieron y los indicadores, ¿vale? Yo voy a ir comentando algunos datos aquí importantes que es bueno que vayamos conociendo. Comencé también de que cuando le hacemos al detalle, es lo que el fabricante menciona, que es la parte forense, ¿no? Donde podemos ver con, con más profundidad qué ocurrió con esa incidencia descubierta en ese equipo. Les comenté que es importante conocer o tener por lo menos una breve base de lo que es la clasificación. Quizás a algunos le ha pasado que hay una incidencia que inicialmente fue detectada o clasificada como malware y después que es mitigada cambia a ransomware. Pues esto tiene una razón y es que hay varios motores que dependiendo del motor que la detecte, pues le puede cambiar la clasificación. Esto tiene una prioridad y va de esta manera, ¿no? El primer motor, ¿vale? El de la gente le da la primera clasificación. Después, si la IA estática lo conoce, conoce ese hash, conoce la estructura de ese archivo,
y pues le puede dar una clasificación mejor, pues la mejora. Si no tiene un archivo o alguno de los motores de comportamiento dinámico ha tenido que accionar para detectarla, pues la clasificación vuelve a mejorar según ese comportamiento. Y por último, el Sentinel Cloud Intelligent Services, ¿ok? Si ya esa incidencia o ese archivo o ese hash o ese comportamiento es conocido, ¿vale? Por este servicio, es el que tiene la mayor prioridad, pues le da la clasificación final. En caso de que existan varias clasificaciones, pues Sentinel One Cloud Intelligence es el que le da la clasificación. ¿Vale? Esto es bueno que ustedes conozcan. He dejado aquí, este, seguidamente, vieron la parte de los indicadores. Posiblemente ustedes vean aquí, cuando tienen alguna incidencia, esta cantidad de cosas y números, y bueno, ¿esto qué es? Pues esto está relacionado con Mitre Attack, ¿vale? El Mitre Attack es una clasificación que se inventó para revisar comportamientos y entonces en base a esos comportamientos poder clasificar tipos de amenazas. ¿Vale? Esto lo vemos aquí, indicadores. ¿Vale? Y está relacionado con Mitre Attack. ¿Vale? ¿Qué es el Mitre Attack? Pues se llama en español las tácticas técnicas y conocimiento común adversarial. ¿Vale? Es una guía para clasificar y descubrir ciberataques e instrucciones. Fue creado por Mitre Corporation y es del año 2013. ¿Vale? Entonces, aquí hay un concepto interesante que en lugar de observar los resultados de un ataque, los conocidos IOC, ¿vale? Se identifican tácticas que indican qué tipo de ataque está en progreso. Entonces, estas tácticas son el por qué, ¿vale? ¿Qué técnica se está utilizando? ¿Vale? Para conocimiento general, existen 14 categorías, ¿ok? De cómo están clasificados esos tipos de ataques. Aquí, bien pequeño, por si alguien no lo conoce, los indicadores de compromiso IOC es aquella información relevante que describe cualquier incidencia de ciberseguridad, actividad y o artefacto malicioso, mediante el análisis de sus patrones de comportamiento. En realidad, es una cantidad de datos conocidos, URLs, IP, rutas, ¿vale? Sobre una incidencia que ya fue analizada. Entonces, se pueden hacer búsquedas sobre esos tipos de información que ya es conocida y que ya alguien identificó. Am, Al finalizar la presentación, el que esté interesado se la podemos compartir y pues me he tomado la molestia de ponerles aquí el tipo de clasificación. Hay muchísimos que ya conocemos, pero hay algunos que no son muy comunes y entonces en mi experiencia personal me ha tocado que en ocasiones me preguntan, oye, ¿qué significa un PUA? ¿Vale? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace un exploit? Entonces, pues yo creo que la información nunca está de más y la información es oro. Entonces, si tenemos la oportunidad de revisarla o tenerla en algún sitio donde investigarla, pues nos va a servir muy bien. Adicionalmente, en la consola, ¿vale? En la parte de arriba lateral, en Help, tenemos la consola de Sentinel nos ofrece toda la parte de Mitre. Entonces, aquí con más detalle, el que quiera mirarlo y analizarlo con más calma y con más intención, pues lo va a ver, ¿no? Según el tipo de ataque que haga, el comportamiento de ataque, pues todos los que existen. Esto está bastante interesante, adicional se puede descargar para revisarlo con más calma. Vale, por último, la parte que yo creo que a todos más les interesa, pues Pablo va a hacer unas demostraciones en la consola y seguro lo van a disfrutar mucho. Pues buenos días a todos. Gracias Alejandro por la estupenda presentación. Hoy lo vamos a dividir ahora en una segunda parte, va a ser justo la presentación de la consola, que en el fondo va a ser ver lo que nos acaba de contar Alejandro, ¿vale? Al final la teoría está ahí, por supuesto necesitamos todos estos recursos, pero en muchas ocasiones, pues, como bien dice, necesitamos estos recursos tenerlos a manos para poder identificar las diferentes amenazas, para tener claro cómo actuar, en qué tenemos que fijarnos, en qué tenemos que basarnos para tomar las decisiones en muchas ocasiones, si es un malware real o es un sospechoso.
o un falso positivo. Sí, en muchas ocasiones ya dando un pasito más allá, el cuando sucede cómo actuar y tener en cuenta o llegar a la conclusión o al conocimiento de por dónde ha entrado, quién ha sido, qué ha hecho o cómo se ha originado, ¿no? Para tomar las medidas pertinentes, ya no solo a nivel del endpoint, que por supuesto el Sentinel nos lo va a solucionar, sino también tomar las medidas a nivel perimetral, posiblemente, donde podamos hacer y ver, tomar las decisiones que consideremos oportunas. ¿Vale? Entonces, tenemos preparado aquí varias opciones, ¿vale? Varios incidentes preparados, ¿vale? Para poder explicaros todo lo que hemos comentado a lo largo nos ha comentado Alejandro a lo largo de la presentación. Y entonces vamos a ir por un malware clásico que lo hemos hecho en más de una demostración, pero hoy nos queremos parar un poquito a explicar justo todo esto que venimos comentando, ¿no? Todos los valores y opciones que tenemos para poder trabajar y aprovechar al máximo la herramienta de SentinelOne, ¿vale? Entonces, como bien sabéis, en muchas ocasiones utilizamos el WannaCry, ¿no? Que ha sido uno de los malware más sonado, ¿no? En los últimos tiempos y lo utilizamos como punto de partida, ¿no? Por ser algo que todos conocemos, ¿no? Esto es como los laboratorios o en las demos, siempre utilizar algo interno para conocer, que ya conozcamos la estructura, la arquitectura, para luego poder en otros, cuando desconozcamos, entender o tener las bases para poder eh, entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que muchas veces es el problema. Entonces, en este caso, si nos vamos a este bicho.exe, si os fijáis, es un ejemplo estupendo de un malware, ¿vale? En este caso, cuando todavía no lo conoce, es decir, un 0DI. ¿Qué es lo que significa un 0DI? Aquel que por hash, uno de los motores, el de reputación, ¿no? Todavía no conoce y el hash no lo conoce ningún otro malware. Me refiero, nunca ha sido conocido, nunca se ha generado, ese hash no está en la base de datos ni local ni en cloud y por lo tanto no lo puede clasificar, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis, aquí lo vemos y vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Pero la política de la gente, pues aquí podemos ver las diferentes opciones que puede ser en el escaneo original, si no es con la política cuando está analizando todos los procesos, que vemos que el Sentinel está inyectado en todos ellos, luego si nos da tiempo os voy a enseñar un poquito de eso. El motor que en este caso ha actuado también nos va a valer para saber si es algo que ya se ha llegado a ejecutar o está solo o ha sido solo copiado o descargado en la máquina, es decir, que un usuario podría estar navegando o ha recibido un correo y lo ha copiado en el disco y por lo tanto Sentinel en ese momento es cuando ya lo analiza y en este caso lo detecta, ¿vale? Por ejemplo, igual, no es lo mismo el estático que el dinámico, justo es este caso, ¿no? Si solo copio, solo llega a nuestro equipo, a nuestro endpoint, el dispositivo o el malware, o el archivo, el fichero, lo que sea, donde todavía no ha llegado a ser ejecutado, lo vamos a ver como estático y no como dinámico. En el caso del estático, además, os fijáis que si le diéramos a las opciones de remediar, vamos a ver que no hay opciones por norma de rollback, porque, ¿vale? Esto es una pregunta que hacéis mucho, no está disponible. ¿Por qué? Porque al ser estático únicamente se ha copiado en la máquina. Por lo tanto, no ha llegado a hacer ni a tocar nada. No está comprometido el equipo, no tenemos ningún tipo de vulnerabilidad. Simplemente que ha llegado ese malware a nuestra máquina, por el medio que haya sido, y directamente antes que se ejecute nada, ha matado el proceso, lo ha metido en cuarentena y veremos nosotros, tomaremos la decisión que creamos correspondiente, ¿vale? Pero de primeras no ha sido ejecutado, por lo tanto no ha hecho ese mal para el que viene hecho este malware, ¿no? Bien. Eh, Como todavía este no ha sido ejecutado, no tenemos la información suficiente como para clasificarlo, con lo cual podemos llegar a la duda, a tener la duda de, ostras, ¿y esto es un malware de verdad? ¿No será un falso positivo? ¿No vaya a ser que sea un programa que esté instalando específico o cualquier fabricante, que nos suele pasar mucho, ¿no? Que actualizan sus instaladores, sus agentes,
programas y lo detecta como un malware, los drivers muchas veces, ¿no? Que los puede detectar como tal. Entonces, antes de saberlo, tenemos múltiples formas de ver quién, cuándo, cómo y por qué, ¿no? Que nos puede dar pequeños indicios. Esto no llega a ser una ciencia exacta, ¿no? Porque también hay que tener un conocimiento sobre el equipo, sobre el usuario y sobre el entorno en el que nos estamos manejando, pero sí que nos da esos primeros pasos para, o esa información para que nosotros hagamos esa comprensión, apliquemos todo el conocimiento que tenemos, esa experiencia, para poder resolverlo correctamente. Entonces, lo primero, el path, ¿no? ¿Dónde se ha ejecutado? Es decir, de qué ubicación en la máquina ha sido donde se ha descargado, se ha ejecutado o ha detectado este malware, el que sea. ¿Vale? Con lo cual ya esto nos puede decir si vemos un System32, vemos una carpeta de Windows, si vemos algún sitio que no es algo que haya podido ejecutar el usuario de forma manual, ¿no? Además de eso nos dice el usuario que lo ha podido, que lo ha ejecutado. Por lo tanto, si es una máquina de un usuario y vemos que se ejecuta con un root, con un system, con un lo que sea, pues ya nos da indicios que si el usuario por norma no debiera o no tiene esos privilegios, pues puede haber algún tipo de elevación de privilegios o intento de, ¿vale? Por ejemplo. En este caso, pues podría ser usuario, como es un servidor, pues dices, oye, pues igual es el propio usuario, el propio administrador, que es el que lo tiene y el que, con el que se suele utilizar. Con lo cual, en este punto, no nos daría esa información que nos pudiera decir. Como no viene ejecutado por otro proceso anterior, no tenemos en este caso más que el explorer.exe, tampoco tenemos ningún tipo de firma, ni publicación, ni nada que nos pueda llegar a dar información, porque en este caso ha sido todo previo a un malware, ¿no? A esa ejecución, a ese mal para el que viene dado. Con lo cual, tenemos muy poquita información. En este caso, lo único que podemos ver, si acaso, es el hash. Como veis y bien sabéis, tenemos varias opciones. Por ejemplo, a mí personalmente me parece muy sencillo y muy ilustrativo enviarlo a Virus Total, ¿no? Donde nos dice, oye, compara este hash con la base de datos de ellos. ¿Cuál es el problema? Que como es un 0D, como es algo que es el WannaCry 2.0 que todos conocemos, pero nosotros ya sabéis, como hemos hecho en mil demos, modificamos ese malware y por lo tanto el hash es nuevo, es diferente a cualquier otro, por lo tanto las bases de datos de las firmas de virus que son conocidas por lo que, y eso es uno de los motivos por lo que un EDR y la inteligencia artificial y el análisis de los procesos hoy por hoy es Ya, fundamental, es lo que ok, nos permite vale, entender y conocer. entendido. Un segundito. Ah, Ah, os he silenciado a todos, ¿vale? Para evitar el ruido, pero si de verdad tenéis una pregunta, por supuesto, estamos dispuestos. Entonces, este hash, lo dicho, como es único, es nuevo, no lo conoce nadie, no está en ninguna base de datos, ni incluso, pues ya no solo SentinelOne, sino como veis, ninguno de los otros herramientas de detección de malware, ¿no? Por lo tanto, esto tampoco nos aporta mucho, porque decimos, vale, no lo conocemos ni sí ni no, ni todo lo contrario. Bueno, opciones y ayudas que os damos. El Threat Indicators es una de las herramientas que, basado en Mitre, dependiendo de lo que haya reconocido, lo que haya detectado, el cómo se haya comportado, nos va a dar una información diciéndonos qué es, por qué es y qué es lo que ha podido pasar y por lo tanto, en qué categoría o qué motores lo agrego, ¿no? Entonces, bueno. Am, Otra de las opciones que me parece, o sí me ha parecido muy interesante, es el Download Thread File. En este caso sería una opción maravillosa, y por eso mismo la estábamos trabajando, la teníamos preparada. Es oye, yo necesito descargarme este malware porque nos llama el usuario, oye, me ha parado esto. Me ha saltado el alerta, ¿no? En el pop-up en el agente que tenemos en la máquina del usuario, nos salta esa alerta y nos llama y nos dice, oye, que es que me ha saltado esto y no sé qué es, o es un documento que sí, o me lo tengo que bajar porque me lo han enviado, pero no, o sí o no, o pienso que es urgente, pero se pueden estar equivocados, lo que sea. Desde aquí, desde la propia consola, podemos hacer el descargarnos desde la consola sin tener que acceder al equipo para nada, ¿vale? Siempre y cuando esté en cuarentena. ¿Vale? Podemos descargarlo. ¿Qué nos va a pedir? Ponerle una contraseña, ¿vale? Entonces vamos a llenar, le vamos a poner una contraseña que va a ser prueba 2020
¿vale? Le ponemos una contraseña y lo que va a conseguir la consola es pedirle a la gente de esa máquina coger el archivo, subirlo al cloud y posteriormente nos lo podemos descargar nosotros desde la propia consola. ¿Dónde? Muy sencillo. Iremos al menú de Activity, que lo vemos por aquí, ¿vale? Y cuando esté disponible, vamos a ver, ¿vale? Aquí hemos hecho upload de file, esta es la petición y esto es cuando ya lo ha conseguido subir, ¿vale? Entonces tendremos aquí el botoncito para poder descargarlo. Le daremos, nos dice, oye, seguro que lo quieres descargar, perfecto, y ya lo tenemos. Simplemente, cuando lo abramos, tenemos que tener en cuenta, perdonadme, os cambio la pantalla, os llevo el otro menú aquí, ¿vale? Simplemente nos va a pedir la contraseña, evidentemente, para poder abrirlo, porque por eso lo hemos codificado. Y si pongo la contraseña bien, pues ya será estupendo. Un segundito. Perdón, que igual se me ha ido el teclado. Ah, no pasa nada. Lo volvemos a hacer. Esto es el fallo del directo. Pues no había puesto pro. A ver si lo estoy escribiendo ahora mal. Vaya por Dios. 20, 20, a ver si se me ha escapado el ponerla. Seguramente se me ha escapado algún dato. Lo vuelvo a coger en un segundo, que vamos a tardar menos. El bicho.exe. Le vamos a dar de nuevo a descargar. Esta vez me voy a asegurar, ¿vale? Prueba 2020, cerrar migración. ¿Vale? Estamos todos de testigos que Pablo no se le va el dedo, aparte que necesita un café. Vamos allá. Vale, aquí lo tenemos de nuevo. Venga, que le vuelvo a dar. Lo descargamos. Lo tenemos aquí. Lo abrimos. Nos cambia la ventana. Aquí lo tenemos. Prueba 2020, cerrar migración. Vale, y aquí lo tenemos. Vale, perdonadme que se me ha puesto en la otra ventana. Ya mismo os lo paso. Culpa del Mac, me dicen por aquí. Ahí los haters. A ver, os lo puedo mover para allá. Vale, y en este caso, como es un malware antiguo, no nos va a dejar ya. Porque estaba resuelto. Porque estaba resuelto, no nos deja. Vale, otra cosa muy importante. Culpa mía de haber estado haciendo las pruebas y luego haber resuelto esto. Muy importante. Los malware van a estar disponibles siempre y cuando esté en cuarentena. Pero una vez que lo hemos resuelto, ¿vale? Como ya está resuelto, evidentemente no va a dejar una cuarentena a bichos hasta el infinito. Si lo resuelves, evidentemente la cuarentena se queda vacía. Al igual que si hacemos la remediación, ¿vale? Si hacemos la remediación, también eliminaremos todo lo que haya podido hacer, ser o el propio malware que haya detectado, ¿vale? Entonces, por eso no podemos descargar. Pero bueno, os podéis imaginar, confiad en mí, si no ahora mismo lo repetimos en un momentito para que lo podáis ver, ¿vale? Más cositas. Como veis aquí, el flujo del tiempo, esto ya lo hemos comentado más de una vez, por eso insisto demasiado, ¿vale? El estado en el que estamos, si está mitigado, qué tipo de nivel, si es malicioso o no, si es sospechoso o malicioso, el estado en el que estamos, si han sido ya eliminado el proceso, puesto en cuarentena, si ha recuperado los archivos o no, etc, etc. ¿Vale? Los datos de la máquina, esto es mucho más obvio, ¿no? Pues cuando se ha realizado el último escaneo completo, si está online, si está conectado, los datos de la máquina. Esto lo tenemos un poquito más de la mano, ¿verdad? Bien. Menú Explorer. Ahora lo vamos a ver en el siguiente malware de demo,
en este caso, al ser un estático, no se ha ejecutado, no ha habido ningún proceso, por lo tanto, no se ha propagado, no ha habido un histórico de ejecución del malware. Con lo cual, pues no tenemos información como tal, no ha llegado a ejecutarse, vemos que aquí ha generado 0 eventos, porque no le ha dado tiempo, ¿no? Y en el timeline, sí, en este caso, simplemente sería la parte desde que se detectó, lo que se ha ejecutado y las acciones que nosotros hemos tomado, tanto la consola como nosotros de forma manual, ¿no? Como puede ser el descargar el malware. Bien, por lo tanto, tenemos el histórico de todo lo que ha sucedido, tanto en tiempo real como a toro pasado, como se suele decir, para detectar. Bien, para explicar esta parte vamos al siguiente ejemplo, donde vamos a ver un Pablito. ¿Vale? En este caso, vamos a utilizar la primera parte, como vais a ver, en el que antes de ejecutar el malware vemos lo mismo, es un ejemplo muy parecido al que teníamos antes, ¿no? Donde ejecutamos el Explorer y en este caso, como ya lo llegamos a ejecutar, ¿vale? Porque poníamos los motores en modo de tech, evidentemente, la política en modo de tech, ya lo detecta como ransomware, ¿no? Porque ya se ha sido ejecutado, ya ha hecho ciertas tareas, por lo tanto, ciertas acciones y por lo tanto reconoce que este es un malware tipo ransomware. Vale. Aunque sea el mismo, nos genera dos entradas porque ha sido en dos momentos distintos, ¿vale? Me vuelvo aquí, a donde dice Pablito, y en este caso voy a clicar sobre el otro, ¿vale? Donde aquí vemos la diferencia. Cuando ya ha sido ejecutado, ya vemos sí un motor dinámico. Es decir, ya lo había detectado previamente, ya lo habíamos visto en el disco, por eso los motores eran en escritura, porque estaba escrito en el disco y lo habíamos visto antes. Pero en este segundo momento lo vemos ejecutado, lo vemos detectado, perdón, por el motor dinámico. Es decir, porque ya se estaba ejecutando, estaba en proceso. ¿Vale? Al igual que vemos qué comando y qué argumento ha sido ejecutado. Por lo tanto, ya vemos que quién ha sido, dónde estaba en el momento de la ejecución, no solo dónde estaba copiado. Antes esto no estaba relleno, si os acordáis. ¿Vale? El resto de los datos no nos aporta mucho porque ya tampoco lo conocen. Lo demás, como veis, está igual, simplemente en este caso ya estaba remediado después de haberlo ejecutado y hecho el rollback. ¿Vale? Aquí en el Explorer sí que vamos a tener muchísima más información. En este caso veis que es un proceso, ¿vale? Un malware que ha ido ejecutando diferentes acciones, diferentes comandos, se ha ofuscado, se ha expandido, ha ido tocando y activando ciertas otras funciones o ciertas otras acciones, ¿vale? En este caso ya sabemos que a nivel de log, ¿vale? Es bastante más engorroso, más difícil ver, pero bueno, también nos puede valer para tener una información muy, muy detallada de en tiempo real desde que se ejecutó, qué es lo que he intentado hacer, qué es lo que he ido haciendo, quejas por cada uno de los motores, ficheros o archivos o procesos lo ha ido haciendo en el orden que ha hecho, etc, etc, ¿no? Como veis, pues esto al final han sido los 34.546, ¿vale? Luego también vemos los indicadores, ¿no? Si ha tocado memoria, si ha tocado espacio, si ha tocado alguna cosa de registro, ¿no? Si nos vamos aquí a la parte de registro, ¿vale? Si ha intentado ejecutar autoruns, en este caso, en nombre de lo que sea, veis aquí diferentes acciones, los diferentes procesos paralelos que ha ido creando, que luego si veis, cuando veamos el paso anterior, ¿vale? El menú de amenazas, veis que muchas de estas, luego por ejemplo, WannaCry Decryptor y algunas de las otras funciones también se ven de forma individuales, ¿vale? De hecho, podemos saltar a ellas, pero desde el proceso de Pablito.exe es el malo origen que ha creado y generado todos estos otros subprocesos a la hora de la infección. ¿Vale? Muy importante. Ya no solo en muchas ocasiones es que un equipo esté infectado, sino también tener en cuenta si éste ha ejecutado conexiones dentro o fuera o conexiones laterales a otras máquinas, es decir, que se esté propagando. ¿Os acordáis, que lo hemos contado en cientos de ocasiones, está uno de los motores en la política que es el Disconnection Network? Es decir, que en el momento que detecta una amenaza, este equipo se aísla de la red, aunque todavía tenemos conectividad con la consola de SentinelOne, pero el objetivo es que este malware no se propague, no nos infecte el resto de nuestros dispositivos. Por lo tanto, os invito a que lo uséis
en este caso porque os evitaría este tipo de cosas o este tipo de acciones si fuera necesario. Como veis, en caso de generarse, o por lo menos de intentarlo, lo vamos a tener también registrado, saber si el malware ha intentado sacar información, tocar algo, por qué puerto, por qué sitio. Todo esto os lo digo porque en el equipo, pues hoy ha podido llegar por cualquier medio, bien sea un USB, por lo tanto no es algo que ni siquiera perimetralmente podamos tocar, ¿no? Salvo con la licencia control, que es lo que vemos USBs, pero entiendo que esto es, dependiendo del entorno, es un poco más complejo. Igual el servidor es más sencillo, para los usuarios no les puedes bloquear los USBs porque entonces no trabaja. Ya, lo sé. Sabemos que la seguridad interfiere con la operatividad del día a día. Pero en cualquier caso, necesitamos, como expertos en seguridad, saber dónde ha sido, qué ha hecho y si tenemos más cosas que analizar. ¿Vale? Entonces, este menú nos sirve para tener en cuenta y poder analizar si se ha conectado a cualquier otro equipo, si lo tenemos que revisar, si hay que hacer algún tipo de aislamiento, tanto de este como de otros. Bueno, pues para tomar las medidas oportunas, ¿vale? Como os decía al principio del todo, nos va a dar la información y nosotros tendremos que aplicar el qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Ok? Bien, como hemos comentado en más de una ocasión, si nos posicionamos en la primera, en el origen del malware, vemos que estamos en la línea de tiempo, cómo se ha ejecutado, quién ha sido, si tiene argumentos, qué hash, bueno, todos los datos que venimos contando. Como veis, según yo voy clicando en cualquiera de ellos, vemos cómo esto se ha ido propagando. En muchos de ellos crea procesos y subprocesos y subprocesos. ¿Vale? Vamos a jugar con todos estos menús, podemos hacerlo más chiquitito para ver un poco el alcance de dicha infección. Por supuesto, en cualquier momento vemos que si clicamos en este, por ejemplo, todo lo que se ha ejecutado, qué origen, qué procesos, qué subprocesos, cuál ha sido el origen, cuál ha sido el siguiente, los diferentes cases y el momento de la infección en la que está, ¿no? Desde que se originó hasta que se ha remediado y se ha hecho el rollback, cuál es el tiempo y en qué momento de esa infección fue cuando actuó, ¿vale? De esto al final, poco os puedo contar más que, oye, sabéis que son procesos, sabéis que son toques de registro, sabéis que son diferentes acciones y aquí tienes toda la información, con lo cual el entender, oye, pues se ha ejecutado como decíamos. ¿Os acordáis que os decía, hombre, si el usuario es el desktop, perdón, el path es el desktop, el escritorio, la carpeta de descargas, que suele ser muy habitual, ubicaciones normales que utiliza un usuario y el usuario es Pablo, pues vas a pensar o puede ser o vas a entender que ha sido algo que ha ejecutado ese mismo usuario. Pero si tú ya ves de antemano que el usuario que no es un servidor, o aunque sea un servidor, que se ejecutan cosas en la carpeta System32, ya por lo menos te va a hacer sospechar, ¿vale? Que se están haciendo cosas que no suelen ser normales. Por lo tanto, tenedlo muy en cuenta. Por supuesto, muchos de estos lo podéis copiar y lo podemos lanzar a otras herramientas tipo ransomware, digo, virus total, que nos pueden ayudar a tener esas evidencias más claras, ¿vale? Si no tenemos esos conocimientos, para entender y buscar cuáles son las opciones o si esto es un malware o no, ¿ok? El tema del timeline, en este caso, es exactamente igual, ¿no? Desde que se ha ejecutado, se ha descargado, etc, etc. ¿Vale? A ver, este lo había descargado yo ayer, es el log Zfly. Zfly. A ver si me permite haceros el enseñaros el malware que hicimos las pruebas. A ver, un segundito. Eh, Vale. Si no, vamos a ver, lo generamos de nuevo, que tardamos menos, porque evidentemente si está resuelto no puedo subirlo, pero bueno, si estaba subido podría descargarlo. Vale, os voy a enseñar más ejemplos que tenemos preparados. Vale, como puede ser otro pequeño malware que es uno que crea muchas carpetas, que lo hemos enseñado en alguna ocasión. Vale, pero lo mismo, en el fondo, pues son pequeños malwares que en principio no tienen un gran impacto. De hecho, solo tiene un proceso, pero si os fijáis, pues ha creado.
lo paramos rápidamente, ¿no? Pero bueno, lo ejecutamos, vimos que creaban diferentes carpetas, como podéis ver, File Creation, y vais viendo pues cómo va creando carpeta, 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 número ta, 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 ta. Bueno, es un malware más. Y con mayor o menor gravedad, pero evidentemente algo que no debiera estar ahí. Os doy más ejemplos. El de Alejandro, ¿vale? Como veis, este lo hemos ido moviendo por las diferentes máquinas, lo hemos descargado. En este caso, este fue la descarga del el malware en el otro equipo. ¿Vale? De nuevo, pues todos los procesos. Pero muy importante, que se me ha olvidado comentar, porque antes no lo podíamos ver, es la parte de Mitre, ¿vale? El Threat Indicator. Como os decía, dependiendo de la clasificación, si el motor es dinámico y todas estas cosas, está basado en Mitre, como os explicaba Alejandro al principio del webinar. Por el intento de evasión, por la persistencia, por el acceso inicial, por quién lo ha ejecutado, por el intento de elevación de privilegios. Eh, Todos estos motivos, ¿no? Hace que, según Mitre, ¿vale? Y cada una de sus opciones, que en cualquiera de ellas, por supuesto, la podemos consultar, nos lleva a ello, ¿vale? De cosas que he intentado hacer, escritura de registros, en este caso, en la carpeta de inicio, ¿no? En la startup folder, ¿vale? Al final lo que está intentando hacer es que, aunque el malware en algún momento se parara, se volviera a iniciar posteriormente. Por todos estos motivos nos lo va a ir categorizando y nos da los indicadores, ¿vale? Para saber o tener conocimiento si esto es un malware de verdad o no, ¿vale? De nuevo, pues como veis, dependiendo del tipo de malware, pues vamos a ir viendo lo mismo, todo el histórico, todo el storyline, que siempre es súper llamativo el verlo, ¿no? Por eso insistimos en él, además es muy gráfico y muy claro que algo que ejecute tantas cosas, pues por norma no debería ser especialmente bueno. ¿Ok? Bien. Más cositas por último. Teníamos otro preparado. Dejarme buscarlo. Si no recuerdo mal, por ejemplo, ¿era este? ¿Era de no? Correcto. Pues por ejemplo, son pequeños archivos que en un escaneo, en una máquina, ha ido detectando. ¿Vale? Si son estáticos. En este caso, por ejemplo, una de las cosas que queríamos enseñar en este caso, que es por comparativa de hash, es decir, por Sentinel-One Cloud, ha encontrado o ha detectado que este hash es un malware, con lo cual directamente ya lo podemos categorizar y lo podemos detectar o parar antes de que ni siquiera se ejecute. ¿Vale? Pero en este caso sería uno por comparativa de hash. Otro que lo vamos a ver es script.bat, en el que, como veis de antemano, ya hay diferentes la ubicación es rara, fuera de lo normal, el usuario sigue siendo, o el usuario es el que lo ha ejecutado, pero ya se ejecuta con unos argumentos que de antemano ya parece raro. Como veis, hasta que no se ha ejecutado no lo hemos podido ver. No está clasificado como un malware específico, pero vemos que hace persistencia, vemos que hace command and control, es decir, que ejecuta comandos por detrás que seguramente no debieran ser. ¿Quién ha sido el proceso origen? Un SVHost, que sabéis que son procesos de Windows que queda por detrás. ¿Vale? Entonces nos permite ir viendo de nuevo qué es lo que ha ejecutado, quién ha sido, quién ha originado ese proceso, en este caso era el usuario, pero bueno, vamos tirando de un poco del hilo de alguna forma, tanto de forma gráfica como de forma documental, para poder tener claro y localizar al malo que corresponda, ¿no? El proceso origen o el malware origen. En muchas ocasiones puede ser un exploit, por ejemplo, un software que nosotros pensamos que es correcto, pero en cambio, pues como suele pasar, ¿vale? Y no por decir, pero algunas páginas de descarga, que no se descargan los usuarios esos software que no es como lo que debiera ser. Y bueno, pues esos software suelen venir con muchas ocasiones, pues
o bien publicidad o programas adicionales, ¿no? Exploit, es decir, malwares que vienen incluidos dentro del software, aunque el software sea correcto, va inyectado dentro y en el momento en el que ejecuta ese programa ya se ejecuta también el malware y por lo tanto pues solemos ver suele mostrarse esa pequeña ventana negra que se abre y se cierra en el momento y es cuando se ha ejecutado ese command control. Tenemos un milisegundo para verlo, pero ya el malware está por detrás actuando, haciendo lo que tenga que hacer. ¿Vale? Poco más, se nos ha ido el tiempo. No sé, dudas, preguntas. Tenemos bastante más cositas que preparar, pero bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Pero bueno, decidnos, dudas, preguntas, ¿qué veis? ¿Habéis tenido estas situaciones? ¿Tenéis, os aportan? Hola, ¿estáis ahí? Estamos. Estamos por Venga, aquí, Pablo. bueno. ¿Y alguna duda? ¿Algo que queréis que veamos? Todo entendido, me dicen por aquí. Bueno, pues perfecto. Nada, muchísimas gracias, tanto de mi parte como de Alejandro. Pasar buen día, cualquier cosa que necesitéis, sabéis que estamos a vuestra disposición, todo el equipo de WOSA. Y nada, pasar buen fin de semana y nos vemos en próximos webinars. Un fuerte abrazo a todos. Buenos días. Preguntas ninguna, pero interesante mucho, ¿eh, Pablo? Me alegra, Mario. Seguir Eh, hablando, Mario. Además, como esto ¿Perdón? nos apasiona, nos podríamos tirar aquí toda la mañana. Para seguir hablando un rato largo. En ocasiones, aunque nos hayamos pasado del tiempo, se hace corto, ¿eh? Este tipo Sí, de explicaciones. Ya, Porque procuramos. para poder ver más casuísticas, si me apuras. Sí, de hecho, por ejemplo, cosas que teníamos por aquí preparadas, pero que se nos va, pues es un phishing que venía con un adjunto, monta una unidad, que dentro está el malware. Teníamos bastantes cosillas, pero se nos va un poco el tiempo. Pero bueno, lo iremos haciendo. Como tenemos días, todo esto creo que es muy interesante para poder aportaros y ayudaros en futuras infecciones que por desgracia van a seguir ocurriendo. Así que bueno, tenemos tiempo y por supuesto, si os sucede cualquier cosa, pues para aquí estamos, para lo que haga falta. Muchísimas gracias, Oye, Pablo. un comentario nada más, es Vale. un comentario nada más. O más que comentario, sin duda. Cuando se hablan de que muchos de los ataques que se producen han tenido un tiempo de planificación importante, con lo Ajá. cual muchos de los ataques graves que se han producido, que dicen esto, dice por la casuística y por la tipología de ataque que se ha producido, esta gente ya se introdujo en el sistema, han estado durante semanas aquí trasteando, investigando y finalmente lanzan el ataque final cuando ya tienen todo el escenario bien configurado. ¿Qué posibilidades hay de intentar captar estas situaciones en las que alguien ha podido entrar en el sistema, alguien se ha podido poner dentro de algún equipo, alguien ha podido empezar a hacer ejecuciones o tareas de lateralidad, etcétera? ¿Cómo se puede intentar conseguir saber algo sobre este tipo de situaciones? Me parece una pregunta maravillosa y con la respuesta nos tiramos aquí un día, pero voy a intentar resumírtelo. A ver, muy complicado, depende y todo es dependiendo de cómo se haya realizado, dependiendo de cómo sea la situación. La máxima prevención sería, como venimos diciendo siempre, el que todas las máquinas tengan el Sentinel One puesto. ¿Por qué? Sobre todo porque, como bien sabéis, el Sentinel controla los procesos, inyecta los procesos, con lo cual hasta que el malware no ejecuta cualquier cosa, no lo vamos a poder ver. Con lo cual, perdón, miento, si llega el equipo, lo va a analizar y si se ejecuta, lo vamos a poder analizar. Pero si este malware viene ejecutado en un equipo en la red en el cual no tenemos SentinelOne, nosotros vamos a ver una conexión desde usuario administrador o que intenta conectarse a un RDP a mi máquina o al servidor o levantando un SSH, cualquier cosa, ¿no? Pero desde un usuario lícito o intentándolo si las credenciales del propio sistema operativo lo corresponden. Entonces, ahí, primera medida, todos los equipos con SentinelOne. Segunda, tener herramientas, bien sea un Ranger o cualquier otro medio,
para detectar que no existan elementos ajenos a los equipos corporativos en nuestra red. Por supuestísimo, tenemos que tener todos controlados, ¿no? De hecho, por ejemplo, el Ranger sería una funcionalidad para justo evitar esa cosa o ese tipo de ataques. Una vez que tenemos un equipo comprometido, ¿a qué llamamos comprometido? Es decir, que hay algo o alguien que tiene control de algún tipo, forma o manera sobre un PC o un usuario específico. Pero claro, si esto es, por ejemplo, que le han cogido las credenciales al usuario por algún otro medio o por algún medio, claro, en el equipo está logueado como como Pablo, como administrador, como lo que sea. Entonces, ha llegado a acceder a la máquina y se ha validado correctamente. Y tampoco ha ejecutado nada que haya podido levantar la sospecha. Es decir, son muchos datos los que sin querer o sin saber tenemos abiertos. Tú sabes que si es un equipo en dominio, tienes los correos, tienes los equipos locales, me refiero, cuando llegas a una máquina haciendo 4 consultas, sabes si está en dominio, dónde está el DNS, cuál es el gateway y cuál es los equipos cercanos, ¿no? Puedes hacer un scan y eso no es un malware. Puedes bajarte un scan IP, ejecutarlo en cualquier máquina, que en principio no debería llamar la atención porque no estás haciendo nada malo, no estás lanzando. Pero eso, como bien dices, si lleva tiempo el malo en tu máquina, va a hacer que recoja una cantidad de información grande y en el momento en el que empieza a atacar ya tiene preparado los diferentes tipos de ataques, los intentos de validaciones, si va a ser por SSH, por API, por RDP, por diferentes métodos, pero como bien dices, es que previamente ha llegado a la máquina y ha llegado a ir sacando esa información. En el momento que hace el ataque, sí, en cuanto ejecute algo, por decirlo mal y pronto, raro y turbio, sí que lo va a detectar. Pero mientras tanto son accesos o acciones validadas y permitidas porque se ha validado o ha accedido a la máquina con sus credenciales. Entonces, eso es muy, muy complicado, ¿vale? Evidentemente, si algo ha sido tocado o hackeado, sí que lo va a ver. ¿Vale? En cuanto ve cualquier cambio de registro, cualquier privilegios, como habéis podido ver, lo va a detectar y lo va a Llama ya, bloquear. llama ya. Eso no se va Ahora a mismo ver. a Ya. veces Más a allá, 22 diagonal ah, 590. más allá es complicado, como decimos, Retornar un equip que ens van enviar del A Torre ver, Móvil. No, és que pendrive, vale. ya, perdón. Ya sabéis que eso, que es complicado el cómo ver, cómo detectar y cómo en esas circunstancias es complicado. Opciones paralelas, como bien sabéis, y venimos intentando ofreceros, hay herramientas que hacen un doble factor o multifactor para el Windows Logon. Eso evitaría que el usuario en el que vaya a acceder esté comprometido. Pero ya hablamos de otro tipo de servicios y de herramientas, ¿vale? Ujú. No de un EDR como venimos enseñando. Pero al final hay que entender que hoy por hoy solo una herramienta no es suficiente como para cubrir todas las formas de ataque. Por ello, tenemos antivirus en el endpoint, tenemos firewall perimetrales, tenemos dobles factores, tenemos anti-spams, sabemos que de cara al cliente decirle, claro, es que para estar protegido tienes que poner anti-spam, antivirus, anti-firewall, anti-tal, Claro, te van a decir, pero si antiguamente ponías un firewall con mucho y un antivirus y ya está. Pero es que como hay tantos métodos de ataque, tantos vectores de ataque, que es más correctamente dicho, tantas formas de hacer, es muy complicado. Es complicado sobre todo de hacerse entender a la gente que no se dedica a esto y que lo estamos viendo todos los días. Verlo, detectarlo, terminando intentando responderte es muy complicado. Dependiendo del modelo, bicho, forma, manera, es muy complicado. Prevenirlo, como te he contado, pero hay mil formas. Está claro. Estamos jodidos, como dicen. A ver, dice la experiencia que por supuesto tenemos que tener todas las herramientas de seguridad para evitar que lo consigan, pero por supuesto, después de todas las herramientas de seguridad tenemos que tener un backup, que siempre pienso que es la última cuerda a la que me tengo que aferrar antes de Sin duda. caer. Por eso muchas veces, por ejemplo, una cosa que nos habéis preguntado en más de una ocasión es, ¿y el rollback me sustituye un backup? Por supuesto que no. No.
Porque si este llega a fallar, ¿qué? No, no es que falle, es que a esta máquina me acceden desde otra que ha llegado un... Claro, pensamos en cosas súper imposibles, pero que en el fondo vemos que suceden en grandes empresas. Llega que es un ataque buscado para ellos y llega alguien y te pincha un USB o incluso sin querer. Cualquier usuario llega y pincha su USB donde en su equipo corporativo, que sabemos que no debería, ya, pero o le pones el control de USBs o mismamente se trae el portátil de su hijo que se lo ha traído al informático que somos amiguetes y lo pinchan en la red corporativa. Es que se pueden suceder tantas cosas que no tenemos previsto, con lo cual eso, pues por supuesto, un equipo en la red que esté comprometido, que llegue a acceder a atacar a cualquiera de los equipos que tenemos alrededor, que le dé privilegios, es que son cosas que se han dado y además muchos de estos ejemplos salen en la tele y los conocéis, porque hemos sido quienes hemos estado ayudando en las limpiezas y en la seguridad. Entonces, a ciencia cierta os digo que esas cosas suceden y suceden más de lo que nosotros pensamos, con lo cual puedes prevenir una cantidad enorme de cosas. Cuanto más seguro el entorno, más difícil se hace para el usuario el día a día. Pero, jolín, no sustituye un backup porque eso puede suceder y como dicen los CISOs, vamos a partir del momento en el que tengo que poner todas las herramientas de seguridad, pero el siguiente paso es cuánto tiempo va a estar mi empresa parada y cuánto me cuesta recuperarla. Ujú. Una de las preguntas posibles era esa, ¿no? ¿Puede sustituir el rollback a mi backup? No. Tienes que tener, por supuesto, algo totalmente fuera, aislado, seguro. Múltiples copias en local, en cloud, todas estas cosas. Más cositas, Un- venga, aprovechar. una cosita nada más. Por ¿SentinelOne supuesto. tiene previsto sacar algún módulo para dispositivos móviles? ¿Alguna gente? Están en ello. Están en ello. Existe ya alguna forma de comercializarla, pero en este caso lo podemos comentar con el departamento comercial, para la redundancia, para poder informarte. Sí existe, pero eso, no, en este caso no en el modelo MSP, y pero bueno, y como todo tiene sus pros y sus contras. Si es el tema móviles, lo vemos off records. Sin problema. ¿Vale? ¿Más dudas? Perfecto. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, que se nos ha ido entre mucho y un montón la charla. Yo encantado. Gracias a todos, cuidaros mucho, tened cuidadín y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Buen fin de Gracias, semana. Pablo. Buen fin de. Fin de semana a todos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.